Listo, vamos a continuar con el estudio del campo eléctrico, ejercicio número 3 si no me equivoco, ¿verdad? El problema dice lo siguiente: dos cargas puntuales de 1 microcoulomb y 3 microcoulomb, ambas positivas, están situadas en el vacío a 50 centímetros una de la otra. Calcula el campo eléctrico en un punto P situado sobre el segmento que une las dos cargas y a 10 centímetros de la carga número 1. En este problema me mencionan que hay dos cargas. A diferencia del problema anterior, es que no me están dando la gráfica, pero me están dando suficiente información para poder representarlas. En primer lugar, vemos que hay dos cargas, vamos a ubicarlas, y se encuentran de manera horizontal o de manera vertical, si queremos colocarlo de esa manera. Como recomendación para este tipo de ejercicios, vamos a colocar esas dos cargas de manera horizontal. Y luego vamos a complementar con la información que nos dan por aquí. Tenemos los... Hemos representado la carga número 1, vamos a colocarla en el lado izquierdo, y acá será la carga número 2. Nos mencionan que están situadas en el vacío a 50 centímetros una de la otra. Eso quiere decir que la longitud que hay entre estas dos cargas justamente es de 50 centímetros. Es decir, desde esta que será la carga número 1 hasta la carga número 2, toda esta longitud que hay son 50 centímetros. Listo, ¿qué otro dato nos dan? Recordemos que para poder calcular lo que sería el campo eléctrico, necesitamos la ubicación o el punto P, que será el punto de referencia. ¿Dónde está ubicado el punto P? Está ubicado sobre el segmento, es decir, que está aquí, entre estas dos cargas. Y al mismo tiempo nos mencionan que está a 10 centímetros de la carga número 1. Entonces vamos a colocar aquí para identificar que esta, por ejemplo, será la carga número 1. Será la carga número 1 y acá vamos a colocar que esta es la carga número 2. Si nos mencionan que el punto P está a 10 centímetros de la carga número 1, eso quiere decir que más o menos el punto P debe estar por aquí. Y la información que nos dicen es entonces que desde la carga número 1 hasta el punto P, esta longitud pequeña es de 10 centímetros. Y de esa manera, aunque el problema no nos dio lo que sería la gráfica, podemos elaborarla de acuerdo con la información que está aquí, ¿no? Entonces tenemos las dos cargas, hay 50 centímetros entre las dos, y al mismo tiempo vemos que el punto P se encuentra a 10 centímetros de la carga número 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya con la gráfica podemos comenzar a calcular lo que nos pide el problema. Recordar que el campo eléctrico va de acuerdo con el número de cargas. Listo, entonces, como hay dos cargas eléctricas, se van a generar dos campos eléctricos. Entonces vamos a calcular cada uno de ellos por separado. Recordemos que la fórmula para poder calcular campo eléctrico sería el siguiente, ¿no? La fórmula la vimos en la clase anterior, es que el campo es igual a la constante de proporcionalidad por la carga, sea cual sea, en este caso van a haber dos, todo esto sobre KD, siempre y cuando nos mencionen un medio adicional, que no sea el aire vacío, y todo esto que multiplica a la distancia al cuadrado, puede ser d cuadrado o r al cuadrado. Vamos a colocarle como d al cuadrado. Listo, entonces vamos a calcular el campo eléctrico para la carga número 1, pues será E1. Tendríamos entonces que el primer campo, es decir, E1, será igual a K por carga número 1. KD no vamos a colocar porque está en el vacío, sería 1. Y tenemos D1 al cuadrado, es decir, la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P. Esto va a ir al cuadrado. Listo, y vamos a reemplazar lo que sería la información de este ejercicio. Entonces tenemos que para E1 colocamos K, que vale 9 por 10 a la novena, las unidades ya las sabemos. Todo esto que multiplica a la carga número 1, que debe estar en coulombs. Recordemos que aquí la carga número 1 dice que es 1 microcoulombs y se puede convertir el micro en 10 a la menos 6. Entonces colocamos por 1 por 10 a la menos 6. En la parte inferior todo esto sobre la distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 es la que está aquí, es la que hay desde la carga número 1 hasta el punto P. Entonces esta distancia que está por aquí es la distancia número 1, que tendrá un valor numérico de 10 centímetros. Recordar que ese valor numérico debe estar en metros.
Entonces, 10 centímetros dividido entre 100 me va a dar 0,1. Tenemos entonces 0,1 metros elevados al cuadrado. Entonces, ¿me ayudan por favor con el valor del primer campo eléctrico? Listo, entonces tenemos que el campo eléctrico número 1 será de 9 por 10 a la quinta. Y recordemos que la unidad de medida, esto es de newtons sobre coulomb. Ese mismo procedimiento vamos a hacer para calcular lo que será el campo eléctrico número 2. Entonces, para el campo eléctrico número 2 utilizamos la misma fórmula, K, que seguirá siendo lo mismo. En cambio, aquí vamos a utilizar la carga número 2 y colocamos en la parte inferior distancia 2 elevado al cuadrado. Reemplazamos la información, aquí lo que va a cambiar sería lo siguiente. Veamos, el valor de K seguirá siendo 9 por 10 a la novena. El valor de la carga número 2 es el que está aquí. Tenemos 3 por 10 a la menos 6. Listo, en cambio la distancia, como ya sabemos, la distancia es la que hay entre el punto P a la carga número 2. Información que no conocemos, sin embargo, debido a la demás información la podemos sacar por diferencia. Si conocemos que desde la carga número 1 hasta la carga número 2 hay 50 centímetros y aquí hay 10 centímetros, quiere decir que la distancia número 2 será la diferencia entre esas dos longitudes. Quiere decir que ¿cuánto vale entonces la distancia número 2? Correcto. Para este problema la distancia número 2 equivale a 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Y esa información que va a entrar acá en el denominador. Listo, entonces ¿cuánto nos da el campo número 2? Listo, entonces, el campo número 2 nos dio ¿cuánto? 1.68 75 por 10 a la quinta. Y esto está en newtons sobre coulomb. Listo, ya tenemos los dos campos eléctricos. Recordar que como nos piden el resultante, tenemos que averiguar específicamente para dónde va a ser la mayor incidencia de este campo. Entonces los campos deben ser graficados. ¿Con respecto a quién? Con respecto al punto P. Entonces veamos, la carga número 1, no nos podemos olvidar que tiene un signo positivo, al igual que la carga número 2. Y recordar que en el punto P se considera que hay una carga de prueba Q0, que también lleva siempre signo positivo. Entonces, a raíz de esto, vamos a definir si el campo es de atracción o de repulsión. Entonces, primero analicemos. E1, campo eléctrico número 1. Las dos cargas son positivas. ¿Es atracción o repulsión? Eso quiere decir entonces que el vector campo eléctrico número 1 se iría del punto P hacia la derecha, porque es repulsión, considerando solamente estas dos cargas. Entonces dibujamos nuestro campo eléctrico número 1 que se irá hacia la derecha. Y será E1. Listo, ahora veamos el campo eléctrico número 2. Con respecto al punto P, carga de prueba positiva también será repulsión. Eso quiere decir que en este caso, como tenemos repulsión, el vector campo eléctrico se va a ir ¿para dónde? Para la izquierda, porque va a tratar de alejarse de la carga número 2. Por eso busca hacia la izquierda. Entonces dibujamos la segunda flecha o vector que va a la izquierda. Y esto sería entonces el campo número 2. A partir de esa gráfica ya le podemos colocar signo a cada uno de los campos. Ya sabemos que el campo eléctrico número 1, como va a la derecha, entonces de acuerdo con el plano cartesiano tendrá signo positivo. Y el campo número 2, como va a la izquierda, tendrá signo negativo. Como los dos afortunadamente están sobre una misma línea, no hay que hacer teorema de Pitágoras, no hay que hacer componentes ni nada de eso. Simplemente nos vamos con el campo resultante. Entonces, el campo eléctrico resultante, al estar en el mismo eje, será la suma de estos dos campos. Obviamente considerando el signo. Nos vamos a colocar E1 y E2.
Entonces, para E1, recordemos que el signo será positivo. Y para E2, el signo será negativo. Reemplazamos la información. Entonces, el campo resultante será igual a E1, que vale 9 por 10 a la quinta, todo esto menos E2, que vale 1,6875 por 10 a la quinta Newton sobre Coulomb. Eso quiere decir que el campo resultante será ¿de cuánto? Tenemos entonces 7.3125. 7.3125 por 10 a la quinta newtons sobre Coulomb. Y con eso le damos solución a este ejercicio. El problema dice lo siguiente: determina el campo eléctrico resultante y la orientación sobre el punto P, y aquí nos dan 1,2. Si nos dan aquí de esta manera, quiere decir que esta posición es una coordenada cartesiana. Sabiendo que las cargas, carga número 1 menos 2 microcoulomb, la 2 menos 8, la 3 es 7, se encuentran en las coordenadas, y aquí nos dan posición en el plano cartesiano. Y nos dan pues que cada una de estas es respectivamente. No quiere decir que la carga número 1 se encuentra aquí, la 2 se encuentra acá y la 3 se encuentra por acá. Entonces nos dicen que cada unidad del plano representa 1 centímetro. Lo primero que vamos a hacer es colocar cada uno de estos puntos o de estas cargas en el plano cartesiano para saber la ubicación de cada una de ellas. Sí, vamos a colocar cada uno de los puntos y de las cargas. En primer lugar voy a colocar el punto de referencia o punto P, que es el que tenemos aquí. Se encuentra en la coordenada 1,2. Es decir que el punto P, donde vamos a analizar, el campo resultante estará por aquí. Cuando X vale 1, Y vale 2. Aquí estaría entonces ubicado el punto P, sobre el cual vamos a hacer el estudio. La carga número 1 estará ubicada en la coordenada 2,5. Cuando X vale 2, por aquí, Y vale 5. Entonces aquí estaría lo que es la carga número 1. La carga número 2 está ubicada en la coordenada cartesiana menos 4,6. Cuando X vale menos 4, Y vale 6. Esta es la carga número 2. Y la carga número 3 está ubicada en la coordenada 1, menos 4. Cuando X vale 1, Y vale menos 4. Estaría por aquí. Esta es la carga número 3. Listo, entonces tenemos la ubicación de cada una de las cargas y las tres cargas van a incidir ¿con quién? Con respecto al punto P. Entonces nos tocaría ahora analizar cada uno de estos campos eléctricos. Como hay tres cargas eléctricas, obviamente van a existir tres campos eléctricos. Y es lo que vamos a averiguar a continuación para ver exactamente cuál sería el valor de cada uno de ellos y el resultante. Primero, lo más importante. Para poder calcular el campo eléctrico, nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de K, que ya lo conocemos, el valor de las cargas, que también los conocemos, y un valor muy importante, el valor de la distancia. ¿Conocemos las tres distancias? No conocemos, ¿no? Primero vamos a calcular entonces cada una de ellas. Vamos en primer lugar a calcular la distancia número 1, que será el segmento que une a la carga número 1 con el punto P. Esto sería entonces lo que es la distancia número 1. Vamos a colocarla por aquí. Esto es de 1. ¿Conozco esta información? No. Sin embargo, tenemos una gran ventaja de que esto es un plano cartesiano. Como es un plano cartesiano, lo que yo puedo hacer es utilizar aquí una herramienta muy sencilla, que sería utilizar triángulos. ¿A qué me refiero? Voy a complementar las longitudes que me harían falta para completar un triángulo rectángulo. Es decir, ¿cuánto debo desplazarme para llegar a la carga? Tanto en la parte horizontal como vertical. Entonces, para completar un triángulo, debería hacer lo siguiente. Nos vamos a desplazar para llegar a la carga número 1. Esta coordenada, aquí hay una unidad. Y acá hay 3 unidades, hay 3 cuadros. Eso quiere decir entonces que esta distancia yo sí conozco. Esta distancia vale 1 y esta distancia vale 3. La longitud de 1 que me hace falta, ¿qué sería? Sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Eso sí podemos calcular. Entonces, para calcular lo que sería de 1,
la distancia número 1, podemos utilizar directamente Pitágoras, que será igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, todo esto más 3 elevado al cuadrado. Y tendremos entonces nuestra primera distancia que nos está haciendo falta, que es la distancia de 1. Listo, entonces aquí tenemos que la distancia número 1, que está aquí, será de 3.16. Me dan por favor dos decimales más. 22. Listo, entonces tenemos la distancia número 1, que es la que está aquí. Entonces con ese dato, ¿qué puedo hacer? Ya puedo calcular lo que sería el campo número 1, porque tengo toda la información. Entonces, eso hacemos por aquí. Entonces, el campo 1 será igual a el valor de K, que es 9, por 10 a la novena. Todo esto por, aquí vamos a colocar lo que sería la carga número 1. Entonces la carga número 1, ¿cuánto vale? Está aquí. 2 microcoulombs, es decir, 2 por 10 a la menos 6. Listo. Ahora, recordar que la información que está aquí me dice, en el problema, considere que cada unidad del plano representa 1 centímetro. Eso quiere decir que este dato que está por aquí está en centímetros. Hay que convertirlo en metros. Listo. En metros nos quedaría entonces, dividiendo para 100, vamos a dejarlo solamente como 0,0316 y esto ya está en metros. Hasta ahí nomás, suficiente. Listo, entonces ya tenemos el valor que nos hacía falta. Lo colocamos en el denominador y elevamos al cuadrado. Tendremos entonces para 0,0316. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me va a dar el campo eléctrico número 1? ¿Me ayudan por favor con esa respuesta? 18.03 por 10 a la sexta. Aquí tenemos newtons sobre coulombs. Del mismo modo, vamos a utilizar la información para calcular ¿qué cosa? La información de la carga número 2 y si es necesario también de la carga número 3. En primer lugar, voy a trazar el segmento que hay desde la carga número 2 al punto P, que sería el que está aquí. Este segmento que está aquí. Listo. ¿Conocemos cuánto mide eso? No conocemos. Sin embargo, asimismo, vamos a armar un triángulo rectángulo. Y podemos saber cuál es la medida de este cateto y del otro. Entonces, si contamos, vemos que de aquí, del punto P hasta acá, ¿cuántas unidades hay? Hay 5. O sea, aquí hay 5. Y acá, en la altura del triángulo, hay 4. Entonces, de esa manera, ya tengo los catetos. Puedo sacar este segmento que será mi distancia número 2. Vamos a hacer eso por acá. Entonces, la distancia 2 será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, la distancia número 2 raíz de 41. ¿Cuánto me da la raíz de 41, por favor? 6 punto ¿cuánto? 6,4031. Y recordemos que esto está en centímetros. De una vez podemos aprovechar para convertirlo en metros, ya que esto será entonces 0,0640 o simplemente 4 porque el 0 ya no incide en nada. Y esto me va a dar ya en metros. Listo, información más que suficiente para poder calcular lo que será el campo eléctrico número 2. Entonces, para el campo 2 tendremos 9 por 10 a la novena por la carga número 2, que recordemos que es 8. 8 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido para esa distancia al cuadrado, que será 0,064 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar un total de
17.59 por 10 a la sexta tenemos newtons sobre Coulomb. ¿59 o 58? ¿El siguiente decimal cuál es? 57.8. Es punto 58, correcto. Listo. Vamos ahora a conseguir la información de lo que será el campo eléctrico número 3. Entonces, para eso, trazamos el segmento que hay desde P hasta la carga número 3. ¿Y qué observamos a diferencia de los casos anteriores? Que aquí la línea no es inclinada. Entonces, podemos tranquilamente contabilizar cuánta distancia hay desde P hasta la carga número 3. Aquí no hay que hacerlo con Pitágoras porque está directo, ¿no? Entonces esa ventaja la tendríamos tanto en forma vertical como en forma horizontal. Si no está inclinada, el conteo es directo. Entonces esta es la distancia número 3. Y tendremos que ¿cuántas unidades tiene? 6. Entonces distancia 3 directamente será de 6 centímetros. Eso lo podemos convertir y tendremos que esto será 0,06 metros. Listo. Hallamos entonces lo que será el campo número 3. Entonces para el campo 3 tendremos que esto es 9 por 10 a la novena, todo esto por la carga número 3, que recordemos que es de 7 microcoulombs. Entonces esto es de 7 por 10 a la menos 6. Dividido entre 0,06 al cuadrado. Sale 17.5 por 17,5 por 10 a la sexta newtons sobre coulombs. Ahora, como ya sabemos, tenemos aquí 3 campos eléctricos. El problema nos pide que calculemos cuál es el campo resultante y la orientación. Entonces no podemos dejarlo en 3, tenemos que quedar con uno solo. Entonces vamos ahora a hacer el análisis gráfico del campo eléctrico como tal. Entonces aquí, como recomendación, vamos a elaborar una gráfica adicional, ya no necesariamente cartesiana, sino que nuestro origen será el punto P. Entonces, colocamos por aquí el punto P como referencia y a partir de aquí vamos a graficar los 3 vectores que serán nuestros campos eléctricos. Por ejemplo, empezamos aquí con respecto a la carga número 1. La carga número 1 tenía signo negativo y el punto P, carga de prueba positiva, será atracción o repulsión. Eso quiere decir entonces que el campo número 1 tendrá una dirección y sentido que vaya a aproximarse a la carga número 1. Es decir, que nuestra flecha va a apuntar hacia ¿dónde? Hacia arriba y a la derecha. Entonces tendremos lo que será nuestro campo número 1. Vamos a colocarlo aquí. Esto será el campo número 1. El campo número 2, en cambio, aquí vemos que la carga 2 también tiene signo negativo, ¿no? Como tiene signo negativo, pues también será un campo de atracción. Entonces, el punto P va a intentar acercarse, por lo tanto, la flecha será hacia arriba y hacia la izquierda. Este será el campo número 2. Y finalmente tendremos el campo número 3. En la carga número 3 tiene signo positivo. Entonces, al tener signo positivo, es repulsión. Quiere decir que el punto P, desde el punto P, ¿para dónde debo dibujar la flecha? Para arriba, es repulsión. Intentan separarse. Esta busca hacia abajo, no nos interesa. Nos interesa la reacción del punto P.
Las dos quieren separarse, pero nos interesa cómo se mueve el punto P o cómo se movería teóricamente. Entonces para arriba porque las dos se intentan separar. Entonces será para arriba. Esto tenemos que tener ya bastante claro a estas alturas. Es lo mismo que hacíamos en ley de Coulomb. Entonces dibujamos la flecha que va a ir hacia arriba. Esto será entonces nuestro campo número 3. Listo, ahora, ¿qué sucede con estos tres campos? Desafortunadamente hay dos campos que se encuentran inclinados. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer cuando hay flechas o vectores que están inclinados? Debo sacar las componentes rectangulares, la componente en X y la componente en Y. En uno de los tres no debo sacar componentes. ¿En cuál no debo sacar componentes? En E3, porque ya está directamente vertical. Pero en E1 yo debo sacar y en E2 también. Listo, pero ¿con qué ángulo voy a trabajar? Con el ángulo que está formado aquí. A este ángulo lo voy a llamar, por ejemplo, ángulo alfa, y a este ángulo que está acá lo voy a llamar ángulo beta. Lo único malo de estos ángulos es que de momento yo no conozco cuánto valen, pero tengo la información de estos triángulos. Entonces, como yo tengo cada uno de los lados, voy a sacar con la razón trigonométrica tangente, que es la que yo siempre recomiendo. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa, voy a utilizar esto de referencia, ¿no? Tangente, ¿a qué es igual? Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Algo muy importante que yo veía, sobre todo en las, si no me equivoco, en las últimas lecciones. Hay algunas personas que no identifican cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, para eso, yo recomiendo siempre lo siguiente. Usted tape el ángulo que está considerando. En este caso, el ángulo será el de aquí. Este lo vamos a tapar, por así decirlo. Lo voy a cubrir. Y entonces, una vez que yo cubro ese ángulo que está aquí, yo voy a ver qué lado de los tres no estoy tapando. Entonces, de los tres, ¿qué lado no estoy tapando? ¿El vertical, el horizontal o el inclinado? Porque miren, este triángulo, voy a considerar este triángulo de aquí. Tenemos estos tres lados. Entonces, yo tapo el ángulo que está aquí. Hay un lado que yo no estoy tocando. ¿El vertical, el horizontal o el inclinado? El vertical. El lado que usted no está tapando, ese es el cateto opuesto. Siempre. Ese será el cateto opuesto. Siempre. Por ejemplo, si yo tapo el ángulo de acá arriba, ¿cuál es el lado que no estoy tocando? El lado de abajo. Entonces ese es el cateto opuesto. Por eso les mencionaba siempre que el cateto opuesto y el adyacente van con relación al ángulo que usted ha considerado en el ejercicio. Y aquí yo tengo el de acá. Entonces, por ejemplo, aquí en este triángulo, si yo tapo este ángulo de aquí, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 1, porque es el que está abajo, el que no estoy tocando. Pero si yo tapo el ángulo de acá, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Vale 3. Ahora sí lo tenemos claro. Les he dicho lo mismo, solo que ahora le pregunté valores. Nada más. Y acá, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 4. ¿El adyacente cuánto valdría? 5, claro, porque siempre el lado más largo es la hipotenusa. Esa no hay cómo equivocarse. Y si tapo el ángulo de acá, entonces mi cateto opuesto, ¿cuánto vale? Y el otro, ¿cuánto vale el adyacente? Y la hipotenusa, pues que sería D2, que es lo que hemos calculado aparte. Entonces esa es la manera mucho más sencilla de recordar esto. He hecho una pausa porque creo que estoy invirtiendo mi tiempo. Listo, entonces, a partir de eso, yo voy a calcular lo que sería el ángulo alfa. Entonces, tangente del ángulo alfa, que es el que me va a permitir calcular la información de E2, tangente del ángulo alfa será, por razón trigonométrica, esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si queremos utilizar directamente el despeje para poder utilizar los dos, entonces aquí usted, la fórmula que ya hemos conocido antes es que el ángulo alfa será igual a tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente. Entonces, vamos a calcular el ángulo de aquí. Entonces, ¿cuánto vale el opuesto de este ángulo? 4. ¿El adyacente vale? Entonces colocamos que aquí el ángulo alfa será igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 5 era, ¿no? Listo, entonces me indican cuánto vale ese ángulo. Tenemos entonces este ángulo que será de 38,5
66 grados. Asimismo voy a calcular el ángulo beta porque es información que necesito para el campo número 1. Entonces vamos a colocar el ángulo beta, perdón. El ángulo beta será tangente a la menos 1 también de cateto opuesto sobre adyacente, pero ahora del otro triángulo, ¿no? Es la única diferencia. Entonces aquí, ¿cuánto vale el opuesto? El opuesto vale 3 y el adyacente vale 1. Entonces asimismo el ángulo beta será tangente a la menos 1 de 3 sobre 1. Entonces me ayudan por favor con el valor del ángulo beta. Tenemos entonces 71.57 grados. Listo, entonces. ¿Para qué nos sirven estos ángulos de aquí? Para sacar la componente E1 en X, E1 en Y, E2 en X y E2 en Y. Recordemos que en E3 no hay que sacarle componentes porque ya está vertical. Esta directamente está en el eje Y. Solamente se le sacan las componentes, como vimos en ley de Coulomb, a las que están inclinadas. Listo, entonces, vamos a calcular en primer lugar las componentes de E1. Al igual que hacíamos en ley de Coulomb, para calcular en X trabajamos con el coseno del ángulo y en Y trabajamos con el seno del ángulo. Entonces, vamos primero con E1 en X. Entonces recordemos que para calcular E1 en X, esto será igual a E1 por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo para el triángulo número 1 es beta, ¿no? El ángulo beta. Entonces, E1 en X será igual a E1, ¿cuánto vale? Eso tenemos de acá arriba, ¿no? 18,03 por 10 a la sexta. Todo esto por el coseno del ángulo del triángulo número 1. Recordemos que este triángulo corresponde a la carga número 1. Entonces este ángulo de aquí, que es beta, es de 71.57. Entonces, ¿cuánto vale E1 en X? Tenemos entonces 5,7 por 10 a la quinta, a la sexta. Esto está en Newton sobre Coulomb. Listo, vamos con E1 en Y. E1 en Y es lo mismo, pero ahora ya no se utiliza el coseno, se utiliza el seno. Para E1 en Y, no es al cuadrado, es el grado. Es grado. Esto es grado, grado. Listo. Vamos entonces con E1 en Y. Entonces nuevamente E1, que es 18.03. El valor de E1, el que tenemos acá, por el seno de beta, que es 71.57. Listo, entonces ¿cuánto me da E1 en Y? 17,11, ¿no? Tenemos 17,11 por 10 a la sexta Newton sobre Coulomb. Eso mismo que acabamos de hacer aquí, vamos a hacerlo ahora con E2. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en lugar de este valor de aquí ahora entraría 17.58.
Y en lugar de utilizar el ángulo de 71, entraría el ángulo de 38.66. Trabajen por favor y me dicen los valores. Haciendo el mismo procedimiento y tomando en cuenta los valores de E2 y del ángulo alfa, que es aquel que le corresponde justamente a la carga número 2, el ángulo que está aquí es el que está acá, entonces hemos obtenido 13.73 por 10 a la sexta para X y 10.98 por 10 a la sexta para Y. Una vez que tenemos todos estos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a realizar lo que serán las sumatorias de campos en X y sumatorias de campos en Y. Para eso tenemos que colocarle un signo a cada uno de estos campos. Entonces, recordar que el valor de E1 ya no lo voy a considerar porque ya tengo sus componentes. El valor de E2 ya no lo voy a considerar porque también ya tengo sus componentes. El valor de E3, en cambio, sí lo voy a considerar porque está directamente en el eje de las Y. Entonces, a este que está aquí, directamente le vamos a colocar un signo. Con respecto al eje Y, la flecha apunta hacia arriba. Quiere decir entonces que E3, aparte de estar en la componente o en el eje de las Y, tendrá signo positivo. Porque está hacia arriba. El eje Y hacia arriba es positivo. Listo, vamos ahora con E1 en X. ¿Qué pasa con E1? E1 apunta hacia arriba y hacia la derecha. Si tomamos en cuenta solamente el eje horizontal, estamos tomando como referencia la derecha. ¿Y la derecha será positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, aquí el signo es positivo. E1, seguimos con E1, ahora con el eje Y. La flecha, como les decía, apunta hacia arriba y a la derecha. Ahora solo tomamos en cuenta el eje Y, es decir, que está apuntando hacia arriba. Y hacia arriba, como ya sabemos, también llevará signo positivo. Vamos ahora con E2. E2 está apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, con respecto al eje X, está apuntando hacia la izquierda. Quiere decir que llevará signo negativo. Y con respecto al eje Y, está apuntando hacia arriba. Entonces llevará signo positivo. De esa manera entonces, estos son los 5 valores que vamos a tomar en cuenta para hacer la última sumatoria. Desde ya podemos agregar que este E3 está en Y, para ir identificando con quién se va a sumar. Entonces procedemos a hacer las dos sumatorias. Empezamos con sumatoria de campos en X. ¿Quiénes son los campos en X? E1 en X y E2 en X. Listo. E1 en X, como ya sabemos, tiene signo positivo y E2 en X tiene signo negativo. Reemplazamos por la información que tenemos. Es decir, entonces que la sumatoria de campos en X será igual a positivo 5.7 menos 13.73 por 10 a la sexta. Esto me va a dar en Newton sobre Coulombs. Esto me da entonces menos 8,03 por 10 a la sexta Newton sobre Coulomb. Listo, ahora hacemos lo mismo pero con la sumatoria de campos en Y. En este caso, aquí en cambio tenemos 3. Tenemos E3 que está en Y y tenemos E1 en Y y E2 en Y. Entonces empezamos con E1 en Y. Y le vamos a colocar los signos correspondientes. Listo, por aquí tenemos signo positivo. Acá también tenemos positivo. Y E3 también tenemos positivo. No siempre pasa esto, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Entonces reemplazamos la información. E1 en Y, que es 17.11.
10,98 más 17,5. Listo, entonces ¿cuánto me da? 45. Listo. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos por fin la sumatoria en X y sumatoria en Y? ¿Cómo que se resta? Ya tenemos una componente en X y una componente en Y. La fuerza resultante o campo resultante, que será con el teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que el campo neto resultante será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de campos en X, esto al cuadrado, más la sumatoria de campos en Y, esto al cuadrado. Lo que hacíamos en ley de Coulomb. Listo, reemplazamos la información. Menos 8,03 por 10 a la sexta al cuadrado más 45. Listo. Dejamos que la calculadora trabaje. Los que trajeron calculadora. $46.29 por 10 a la sexta. Tenemos acá. El menos lo colocaron dentro del paréntesis, ¿verdad? Listo. Entonces, de esa manera tenemos el campo eléctrico resultante. ¿Qué nos faltaría nomás? La orientación, que sabemos que se hace con respecto a también la tangente de, sería Y sobre X, ¿no? Que es opuesto sobre adyacente. Listo, entonces ya ocupamos por acá ángulo alfa. Vemos otro ángulo por acá, no hay problema. Tenemos entonces que tangente, tenemos tangente a la menos 1 de sumatoria siempre Y sobre X, ¿no? Listo, como los dos están en 10 a la sexta, no hace falta que los coloque porque se van a simplificar. Si estuviesen diferentes, pues ahí se habría que hacer eso, ¿no? Aquí otra cosa muy importante, sin el signo, ¿no? Eso también ya lo hemos hablado. Entonces, el ángulo será igual a tangente a la menos 1. Colocamos en el numerador, tenemos 45.59. Denominador 8,03. Listo, simplificamos. Y el ángulo será de ¿cuánto? 80,01 grados. Listo, nos toca descubrir en qué cuadrante está ese ángulo. Y para eso pues utilizamos como referencia los signos de aquí. Este es negativo y acá no se observa, pero este es positivo. Eso quiere decir entonces que si este es el punto P y EX es negativo, entonces tenemos una flecha para la izquierda porque la X está negativo. Y es positivo, quiere decir que es una flecha para arriba. Por lo tanto, se encuentra ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. Aquí está ese ángulo que hemos obtenido. Entonces la orientación no es ese ángulo, hay una pequeña fórmula, ¿verdad?, para el segundo cuadrante. Entonces la orientación
como es en el segundo cuadrante, será 180 menos el ángulo que hemos conseguido. Tenemos entonces que la orientación será de 180 grados menos 80,01 grados. Eso quiere decir que la orientación será de 99,99 grados. Y ahora sí podemos decir que esto es la solución para este problema.